Muy bien, pues muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bien, pues bendecidos para bendecir a otros, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese tema, de esa serie? Bendecidos para bendecir a otros. Y bueno, quisiera que oráramos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si necesitamos sabiduría, te la pidamos a ti. Y hoy yo necesito sabiduría, no solamente para poder hablar tu palabra, pero que cada persona que la escuche con entendimiento. Pues tu palabra, Señor, tiene el poder para iluminar nuestro entendimiento y romper con toda mentalidad de pobreza. Señor, tu palabra es poderosa, que tiene el poder de penetrar hasta lo profundo del corazón y derribar todo argumento que nos ha mantenido como huérfanos. Pero hoy, Señor, tu palabra nos da la sabiduría y nos da el entendimiento para recibir tu riqueza que viene a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien, pues como hemos estado hablando de prosperidad con propósito, entonces esta predicación o esta enseñanza, si lo podemos decir de esa forma, quiero enfocarme en la vida de José. Hemos estado hablando un poco acerca de aún lo que predicó el pastor Marco la semana pasada: adquiere sabiduría o compra sabiduría, poderosísimo. Entonces quisiera que miráramos en algo muy práctico cómo vamos a aplicar estos principios que leemos en la Biblia y que es algo tan sencillo de poder ver cómo era o cómo fue la vida de José, y que es un ejemplo para todos nosotros. Entonces yo quisiera que hoy en esta tarde nos enfoquemos y todos aprendamos acerca de quién era José y por qué. Porque José no solamente era un soñador de sueños, o sea, no solamente era eso, y no solamente fue un esclavo o un prisionero, o no solamente fue el segundo de Faraón. O sea, hay algo mucho más que todo eso, y quisiera que a través de estos minutos pudiéramos verlo. Primero, José fue el número 12 de la familia de Jacob. O sea, primero fue Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser y Dina, que de esos 9 hijos, 7 los tuvo con Lea y 2 de ellos con Silpa, esposa de Jacob, que fue sierva de Lea. ¿Están de acuerdo? O si han leído la Biblia, se van a dar cuenta que eso es lo que les estoy diciendo, es verdad. Y después fue Dan, Naptalí, José y Benjamín, que 2 de ellos son con Raquel, la esposa de Jacob, que era la que amaba, y después con Bila, sierva de Raquel. ¿Saben eso? Muy bien. Pues vamos a ver un poquito acerca de la vida de José. Entonces, primero quiero que leamos esto. Muchísimas gracias. En Génesis capítulo 12, en el verso 3, una escritura que se ha estado usando, dice: bendeciré a los que te bendijeran, y dice: al que maldijera, maldeciré. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, quisiera yo que miráramos un poquito en la vida de José. ¿Quién era José y por qué es que sus hermanos lo aborrecían? Entonces quisiera que leyéramos Génesis 37:2, y vamos a mirar un poquito de lo que hacía José desde la edad de los 17 años. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Checa eso. Primero es que José, de la edad de 17 años, estaba trabajando, estaba cuidando y estaba trabajando. Y es interesante que siendo José el preferido de Jacob, él podía quedarse en la tienda. O
sea, en la casa o en la mansión, no sé, la Biblia dice que vivían en tiendas, pero él podía quedarse ahí, y como era el consentido, era el que el papá amaba, yo creo que no había ningún problema, porque, o sea, lo amaba más que a todos sus hermanos. Sin embargo, José no era de ese tipo de personas. Desde la edad de los 17 años era un tipo que trabajaba. Ahora, hay dos cosas importantes: que él cuidaba y trabajaba. Entonces, esas dos cosas van juntas: cuidar y trabajar. Porque puede ser que tú seas una persona muy cuidadosa y puede ser que seas un mal trabajador. O puede ser que seas un buen trabajador pero no cuidas. Entonces, eso va junto. Entonces, eso tiene que ver con la prosperidad. Y la prosperidad no es la abundancia de bienes, tiene que ver con una actitud de compromiso. Cómo tú haces las cosas, cómo llevas las cosas, cómo te desempeñas en tu labor de servicio o de trabajo. Porque al final de cuentas el trabajo es servicio que estamos haciendo por una paga que nos dan cada semana o cada 15 días o cada mes. Pero todo es relacionado con el servicio. ¿Están de acuerdo? Entonces, José era un joven que desde la edad de los 17 años trabajaba, y trabajaba duro, porque cuidaba las ovejas de su padre. Pero no solamente trabajaba para sus medios hermanos, sino también le informaba a Jacob, su padre, de las fechorías que hacían sus hermanos. Y mira, yo no he visto una persona que sea trabajadora y que no le vaya bien. Ahora, una cosa es, trabajador no es que tú metas 10 o 12 horas, eso no es trabajador. Trabajador es una persona que hace las cosas bien, que hace las cosas con excelencia, que no tiene que regresar al día siguiente a volver a hacer algo que hizo mal. Eso es ser trabajador. O sea, trabajador no es que diga, no, este tipo trabaja 14 o 16 horas. Eso no es trabajador. De acuerdo a los principios de la palabra, eso no quiere decir que seas trabajador. Trabajador es una persona que tiene muy claro, que piensa excelentemente que lo que está haciendo, aunque le van a pagar, lo está haciendo para Dios. Todo. Y eso es la mentalidad que yo creo que José tenía. Él lo hacía todo como para el Señor, no solamente por los sueños, porque había un principio que vamos a ver ahora. Entonces, Proverbios 22-29 dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Hábil es alguien que hace las cosas, una vez más, que hace las cosas bien hechas, que se esfuerza en hacer las cosas bien hechas. Oye bien esto, y no lo hace para obtener un reconocimiento, lo hace porque esa es la forma en la cual él puede expresar qué tipo de persona es, qué clase de persona es. Entonces, la diferencia es que nosotros siempre queremos hacer las cosas para obtener una medida de reconocimiento. Mira, durante todos estos años, cuando he hablado o converso con algunas personas, con hombres, siempre hacen esta pregunta, o siempre hacen esta declaración: si me pagaran más, yo trabajara más. Si me dieran aumento. Y yo digo, es que eso es al revés. Trabaja más, que la gente vea en realidad que tú eres un buen empleado. Y entonces, porque si te esmeras en tu trabajo, vas a servir, dice aquí, ¿delante de quién? De reyes. No vas a estar delante o vas a servir a gente común. Vas a estar enfrente de gente importante. Y yo quiero pensar que José era ese tipo de persona que hacía las cosas con excelencia. Yo quiero pensar que cuando la Biblia menciona que todo lo que él hacía prosperaba, yo quiero pensar que ese tipo, al llegar a la casa de Potifar, yo creo que, mira, pensemos un poquito en las cosas prácticas. Yo creo que José para Potifar era un esclavo más, porque no era solamente él como esclavo. O sea, era un hombre muy importante. Entonces yo creo que tenía un montón de criados o un montón de esclavos, mucha gente que trabajaba en su casa. Pero yo creo que cuando compra a José, entonces yo me imagino que le dice a José: esta parte del patio va a ser tu parte, tú vas a cuidar esta parte
del césped o del pasto, tú vas a regar esta parte de las flores. Y creo con todo eso que esa parte que cuidaba José era la mejor. Yo lo creo. Que si le decían, esta parte te toca limpiar, tú vas a limpiar esta parte de la casa o tú vas a limpiar los baños, era en la parte donde estaba mejor hecha. Y eso se ganó la confianza de Potifar para elevarlo y decirle, tú vas a ser el que va a supervisar y vas a ser el mayordomo de mi casa. Entonces, qué triste es pensar que nosotros como creyentes, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí honestamente nunca, oye bien esto, nunca me han corrido de un trabajo porque hice el trabajo mal. Nunca, pero a muchos de nosotros los han despedido porque nunca decidieron o nunca se comprometieron a hacer las cosas bien. Hacían las cosas mal. Y eso tiene que ver con la prosperidad. Eso tiene que ver con la bendición. Eso no tiene nada que ver tu estatus. Eso tiene que ver con la responsabilidad de cómo tú tomas el servicio, el trabajo que haces. Mira, no estoy molesto. O sea, piensen, no estoy molesto. Pero mira, ¿qué fue lo que Potifar vio en José? O sea, ¿cómo él puede describir que Dios estaba con él? Porque hacía las cosas bien. La evidencia, oye bien esto, la evidencia que la gente vea que Dios está contigo es cuando haces las cosas bien. Esa es la evidencia. Si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte. Entonces, si servimos a un Dios excelente, debemos pensar excelentemente y hacer las cosas excelentemente. En el servicio aquí en la congregación, pero nuestro servicio en nuestra casa, en nuestra comunidad, en el trabajo, donde quiera que estemos, debemos pensar excelentemente y hacer las cosas excelentemente. Mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, nunca cambiaremos nuestra manera de vivir. Y oye bien esto, son principios. El ser excelente son principios espirituales que Dios honra. No se trata solamente de que digan, qué padre que este hombre es muy dedicado. No, son principios espirituales. Porque si todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, tenemos que pensar que Dios es un Dios excelente, un Dios santo, un Dios bueno. Y por esa razón, a través de nuestras acciones debemos honrarlo. A través de lo que vivimos. ¿Están de acuerdo? En Colosenses 3, 23, 24 dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte, oye bien esto, parte de la herencia. Repite conmigo, herencia. Herencia. Parte de la herencia. ¿Qué fue la promesa que Dios le dio a Abraham? En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sabes que hay una herencia de por medio en el cielo que Dios está tratando de derramar sobre su pueblo y que no lo puede hacer por la mediocridad, por pensar mediocremente? Y eso no se trata de ser perfectos, se trata de entender para quién lo hacemos. Se trata de entender que todo mi servicio tiene que estar enfocado en aquel que pagó un precio tan elevado para comprar mi vida. Tiene que ver con eso. Por esa razón es que una de las cosas que toda mi familia hacemos es que estamos conscientes de quiénes somos. O sea, y todo lo que hacemos no es por lo que podamos recibir, es por lo que somos nosotros. Yo no necesito que alguien reconozca lo que yo hago. Yo lo hago porque yo sé quién soy. Y en ningún momento yo pensé que pudiera llegar a ser lo que soy ahora. Ahora, quiero terminar leyendo aquí. Dice, Él nos dará la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, quien es su verdadero dueño. Yo creo que
al comprar Potifar a José, José servía a Potifar como esclavo. Pero yo creo que él lo hacía porque él sabía, no solamente se recordaba de los sueños, él sabía quién era. Y por esa razón nunca se limitó, estuviera como esclavo o estuviera como prisionero. Él nunca se limitó a llevar su trabajo, su responsabilidad de esclavo y de prisionero a lo máximo. Un nivel muy elevado de excelencia. Por eso en la cárcel, o sea, ¿qué pueden hacer en la cárcel para que el carcelero pudiera ver el desarrollo o lo que hacía José? ¿Limpiar los baños? O sea, piensa por un momento, el carcelero no se tenía que preocupar de nada. O sea, quiere decir que José llegó a un punto de cargar todas las llaves de todas las celdas. ¿Qué persona le va a confiar a un prisionero que llegó como esclavo y acusado de tratar de abusar de una mujer loca? Digo, porque mintió. O sea, una mujer que levantó un falso. Entonces, ¿quién va a poner a una persona a que sea el mayordomo de una prisión, de una casa? ¿Quién lo va a hacer? Y mira, quiero hablarles un poquito acerca de mí ahora, porque la mayoría de ustedes que me conocen y saben de la manera que yo soy, pero hago una comparación porque cuando José llega a Egipto, él venía como un esclavo, o sea, era un esclavo. Pero algo que resalta y que recalca la Biblia es: pero Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. ¿En qué cabeza, oye vienes, en qué cabeza de Potifar puede ponerlo como mayordomo a José de toda su casa? O sea, de todo. Era el que le ministraba todo, era el administrador de todo. Yo digo, ¿en qué cabeza? ¿Qué miró en José para que haya llegado a tener esa medida de confianza? Entonces yo quiero hablarles un poco, acerca de que alguien tiene que mirar lo que tú haces y alguien tiene que confiar. Y si no te confían mucho, es porque tú no has sido fiel. Porque si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Entonces mira, cuando yo tenía 19 años, yo llego a este país y yo no conocía al Señor Jesús. Yo lo vine a conocer cuando tenía 19 años. Acá en México nunca escuché el evangelio, y si lo escuché no me recuerdo. Pero cuando llego aquí en ese país y por primera vez llego a la iglesia donde estaban sirviendo mis suegros, bueno, que ahora son mis suegros, pero y quisiera que pasaran, si pueden pasar, mis suegros, quisiera que pasaran, porque es algo que ustedes necesitan escuchar esto. Unas personas a las que yo amo y aprecio tanto, a mis suegros, porque piensa un momento, o sea, llego de México, no conocía al Señor, pero aún tenía unas semanas que yo me había convertido al Señor, y no sabía leer. Lo único que podía leer ahí un poquito era la Biblia, pero no sabía leer ni escribir. No hablaba el idioma en inglés, no tenía papeles y no tenía ni en qué moverme, no tenía ni dónde vivir. Y me atreví, oye bien esto, me atreví a ir a hablar con ellos y decirles que me quería casar con Brenda. Y yo quiero preguntarles, porque nunca les he preguntado, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que estaban pensando? Porque ninguno de ustedes aceptaría a una persona en la condición que yo llegué. Yo no creo. Si estamos pensando solamente en las cosas materiales, si estamos pensando, si nuestro enfoque está solamente en lo material, no harían lo que mis suegros hicieron. Y quiero preguntarles, porque nunca les he preguntado, ¿qué es lo que vieron? En realidad, ¿qué vieron en mi vida? En este tipo que venía todo greñudo, todo con lentes oscuros, parecía que venía marihuano,
y que se atrevió a ir a hablar con ustedes. La cosa es que nosotros... Ahí es el micrófono, que no lo escuchan. No quiero que me escuchen. Nosotros siempre hemos orado por nuestros hijos de que, antes de que estuvieran casados, de que queríamos a alguien que sirviera a Dios para nuestros hijos. Y cuando miramos yo le digo al brother Hugo, dije, ay, Señor, esto es lo que nos mandaste. La cosa es que nosotros en la iglesia que estábamos orando con una hermana que pedía oración por su hermano que se había venido de México, y el hermano de esa hermana no llegaba, y pues seguíamos orando y orando y que ¿dónde está? Y pues por fin llega, no recuerdo si fueron a los 2 meses que llegó, y cuando lo vamos viendo pues dije, bueno, pues ya sí, pero lo que quiero decir es que le damos gracias a Dios porque cuando Él llegó, luego se miró una persona entregada al Señor, porque le habían pasado muchas cosas en el camino para acá. Se andaba hasta ahogando. No sabía nadar. No, y estábamos orando que llegue, y llegó. Y después luego empezó a meterse mucho con y nosotros, especialmente yo, estaba viendo todo eso. Dije, a ver qué, y luego después se unió a la alabanza y empezó a tocar la batería, y un día que estábamos ahí, estaba dirigiendo, y que volteo y que lo miro y estaba con unos lentes negros en la batería, y dije, ¿y qué? Pues para no hacerles la historia larga, dijo él que es que estaba viendo a mi hija, que se los ponía así, pero para que yo no me diera cuenta, se les ponía los lentes, para ver, no miraba para dónde está así. Y pues ahí está. La cosa es que hemos visto al brother Hugo prosperar en todas las áreas, en lo espiritual, demasiado, que hemos visto que pues yo no me podía resistir ya. Dije, pues Señor, sí fue lo que nos mandaste. Y la cosa que nosotros nos llevamos muy bien con él, nunca nos hemos peleado. Sí hemos discutido una que otra vez así poquito, pero no, porque si no les voy a echar mentiras. Entonces, pero nunca nos hemos enojado, que nada, todo muy bien, todo nos ayuda mucho a nosotros, porque como lo que él estaba diciendo, él no sabía nada cuando llegó aquí, no sabía tu cantidad de cosas que ahora sabe, que ahora tiene licencias para hacer las cosas. No sabía nada. Rápidamente les voy a decir una cosa nomás que hizo. Dice que un día estaba trabajando con su compañero en un lugar, y entonces no sabía inglés, muy apenas hablaba español, yo digo. Y la cosa es que estaban trabajando en haciendo una soldadura de plomería de agua, donde se reventó una línea y la estaban soldando. Y no sé si los que saben, no sé si sepan que muchas veces no se puede soldar cuando hay agua. Cuando hay agua no se puede. Y entonces el otro muchacho le dijo, oye, Hugo, mira, ve ahí a la casa aquí adentro con la señora negrita y dile que te dé pan blanco, pan de la barra de esa. Y dijo, ¿y para qué? Dijo, no, dijo, le llenamos para que se pare el agua y le detenga, después se pasa. Y como él no sabía inglés y eran unos morenitos, fue y pues como pudo le dijo que give me bread, bring me bread. Y pues la negrita se metió para la cocina y fue y trajo media barra de pan y un paquete de Bolonia y 2 cocas.
Entonces, dijo el muchacho con el que estaba, ¿y qué pasó? ¿Qué y eso qué? Dijo, pues eso fue lo que me dio. Dijo, no, pues te dio con hambre. La cosa que ha sido una bendición tremenda, Hugo. Ha aprendido mucho aquí. Nosotros estamos muy contentos y de veras, yo siempre he oído que los suegros y los yernos no se llevan bien y eso, pues nosotros hasta el mismo plato comemos a veces. Sí, en serio, sí. Si estamos comiendo menudo o caldo, me dice, préstame el plato un ratito, brother. Y se lo presto, y si no, yo se lo pido a él y así. Pero digo esto nada más para que se den cuenta lo que el Señor hizo, lo que hace. Eso fue lo que hizo. Muchísimas gracias. Y una de las cosas que yo yo no era un creyente, pero tenía un tío que él siempre me puso un pensamiento en mi cabeza, no lo hablaba conmigo, siendo yo del rancho, pero siempre él decía esto, siempre decía, nuestra tierra que sembramos debe ser la mejor, nuestra labor, nuestra siembra debe ser la mejor, nuestro rebaño de ovejas deben de ser las mejor, nuestras ovejas deben de ser las que dan la mejor lana, nuestras vacas deben de ser las que dan la más leche. Todo él siempre pensaba en lo mejor, pero oye eso, pero cuando se llegaba el tiempo de preparar la semilla para sembrar el próximo año, decía, nuestra semilla debe ser la mejor. Entonces yo traía ese pensamiento. Cuando yo me atrevo a hablar con mis suegros, yo sabía que yo no era nadie, pero en mi pensamiento, no solamente por lo que había recibido, la transformación en mi corazón, pero yo sabía que yo podía llegar a ser el mejor yerno de ellos. Yo sabía que yo podía llegar a ser el mejor. Sabía que podía ser el mejor. Y si antes todo estaba en mi contra, porque nunca fui a la escuela y no había la posibilidad que aprendiera, pero ¿sabes qué? Me dispuse y hasta el día de hoy yo estoy dispuesto a aprender. Para mí no hay ningún obstáculo, porque cualquier obstáculo, yo puedo estar seguro que si Dios está conmigo, es suficiente para poder lograr hacer lo que me he dispuesto a hacer. Entonces no estoy aquí solamente para ponerles algo así nice, no, yo sé lo que les estoy diciendo. No te encierres en decir yo no puedo. Claro que sí se puede. Y sabes que en un momento a mí nadie me quiso enseñar. Tenía que yo en escondidas buscar qué estaban haciendo para poder aprender y llegar a ser lo que soy ahora. Estoy perfecto o llegado a un nivel, no, pero sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Me esfuerzo a aprender. Y una de las cosas que yo les digo a mis hijos, nunca te conformes con lo que ya sabes. Siempre hay lugar para aprender más. Siempre. Trabajar con excelencia, Dios es glorificado cuando hacemos las cosas bien, porque tenemos que pensar que lo hacemos como para el Señor. Y no solamente por lo que nosotros podemos recibir como beneficio, sino que hay una línea espiritual que nos posiciona para que podamos recibir la herencia que habla Colosenses, parte de nuestra herencia. O sea, José siendo esclavo, él siempre pensó hacer las cosas con excelencia. En Génesis 39:2 dice, el Señor estaba con José y llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Piensa esto, era un esclavo y era un hombre próspero. Eso quiere decir, eso me enseña que no tenía absolutamente nada, no tenía ni una casa ni una propiedad, o sea, no tenía nada. Sin embargo, la Biblia lo describe como un hombre próspero. ¿Dónde estaba la prosperidad de José si no tenía nada? La prosperidad es la mentalidad que tú tienes. Eso es de la manera que tú pienses que tú eres. Eso es lo que define lo que tú en realidad eres.
Si tú no, oye bien esto, si tú no aprecias lo que tú haces y si tú no dispones tu corazón para hacer las cosas bien, nadie más lo va a hacer. Si tú no reconoces lo que tú haces, nadie más lo va a reconocer. Por esa razón es que siempre hacemos algo para ser reconocidos, porque ni siquiera sabemos de lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero cuando enfocamos para hacerlo como para el Señor, siempre va a haber la bendición. En Génesis 39:23 dice: el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Ahora, ¿por qué se recalca esta parte? Y hay algo que quiero que veamos rápidamente. ¿Se han preguntado cuál es la razón por la cual la Biblia menciona que Dios estaba con José? Yo estuve meditando un montón en esto y me doy cuenta de algo. Cuando una persona sabe quién es, no necesita que le den el valor por lo que hace. Simplemente lo hace porque ya sabe el valor que tiene. José sabía el valor que tenía. ¿Y sabes por qué sabía José? No solamente por los sueños. José era el heredero. Había una herencia sobre José y eso era suficiente para saber que no importa en la condición que él estuviera, él era el heredero. Mira, voy a hacer esto rapidísimo. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, el verso 1 al 2 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el derecho de su padre, sus derechos de primogénito fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Muy bien, aunque Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogénito fue dado ¿a quién? A José. Eso fue. Ahora, oye bien esto: la herencia no se negocia. Las herencias se reciben por la fe y por la obediencia. Dios le habló a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo, a él y a Sara. Sin embargo, Sara quiso negociarlo y le dijo: acuéstate con mi sierva Agar, viene Ismael. El derecho de primogénito le pertenecía a Ismael. Sin embargo, él no era el hijo de la promesa. Toda la bendición de Abraham pasó a Isaac. Después Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Por derecho legal la bendición de la herencia le pertenecía a Esaú, pero Esaú la negoció por un plato de lentejas, la perdió y se la pasó a José. Después, por derecho legal, la bendición le pertenecía a Rubén, pero él la desperdició al acostarse con una de las mujeres de Jacob y la perdió. Y entonces la herencia le perteneció ¿a quién? ¿A quién? A José. Esa es la razón por la cual la Biblia menciona un montón de veces, pero Dios estaba con José, porque solamente Dios le dio una promesa a Abraham y él cumple lo que dice. Él nunca va a violar un derecho. Pero oye bien esto: las herencias no son negociables. Las herencias solamente se reciben a través de la fe y la obediencia. Ahora oye bien esto: la obediencia es primero y luego después es la bendición. No puedes tú recibir la bendición para después obedecer. O sea que tú no puedes esperar que tengas suficiente dinero o suficientes recursos para sembrar o para dar y después ser obediente. No, tú eres obediente primero y después la bendición viene sobre tu vida. Y si se lo vas a dar fuerte al Señor, dáselo. Por eso cuando hablamos de diezmos y ofrendas, son principios espirituales que Dios estableció como una herencia para toda la gente que trabajaba en el templo. ¿Se recuerdan que Dios estableció ese principio como herencia para los levitas, para los sacerdotes? Es una herencia y no podemos nosotros negociar con eso. Por eso cuando retenemos, oye bien eso, cuando retenemos los diezmos y las ofrendas, cuando no somos generosos, cuando tratamos de negociar eso, estamos malditos con maldición. Porque es una herencia que Dios estableció desde un principio para la gente que trabajaba
en el templo. Oye bien eso, tú puedes cometer cualquier pecado y lo único que estamos heredando es muerte, pero desobedecer o tratar de negociar ese principio de la herencia, somos malditos con maldición. Y es algo muy terrible. Por eso cuando Malaquías 3:8 dice: ¿acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me han robado y todas se preguntan: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo una gran maldición. Dice: pues es a mí a quien me están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, el cual, y así habrá alimento en mi casa. Y mira, esta es la promesa: pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Lo que leía Leandro. Pero quiero mencionar algo importantísimo. No es una cuestión solamente de finanzas, son cuestiones de principios espirituales. El principio de los diezmos y las ofrendas es porque Dios lo estableció como una herencia. Y oye bien esto: si tú diezmas y ofrendas solamente esperando que las ventanas de los cielos o que las compuertas se abran, estás pensando mal. Porque tienes que pensar que lo estás haciendo en obediencia, que estás siendo excelente y sirviendo a un Dios excelente a través de toda tu vida, incluyendo todas las finanzas, porque Él es el que te da la fuerza para hacer las riquezas. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, y si no están de acuerdo, como quiera, ya se los dije. Por eso no podemos detenernos mucho en esa cuestión de que si eran del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Olvídate de eso, es un principio de obediencia. Abraham, antes de que se diera la ley, él diezmó. Antes que se escribiera ni una sola punto o coma de la ley, Abraham tenía el corazón agradecido para diezmar, para ofrendar. Y no solamente estuvo dispuesto a hacerlo con sus recursos, sino estuvo dispuesto a sacrificar lo que amaba. Ese es un corazón que entiende que hay una promesa sobre su vida. Abraham entendió que Dios le había prometido, que le dio una promesa, y eso es suficiente, saber que hay una promesa sobre nuestras vidas. Mira, si tú no crees esta verdad, yo no sé la verdad cómo más es que vamos a hacer para que tú, solamente que el Espíritu de Dios te lo revele. Pero oye bien esto: la obediencia de Abraham acumuló una bendición en el cielo suficiente para su generación y para cada familia de la tierra. La obediencia acumula en el cielo una riqueza, una herencia que está destinada para tus hijos, para los hijos de tus hijos, pero para todas las familias de la tierra. Esa es la única forma. Ahora, si no diezmamos, si no ofrendamos, estamos bajo maldición. Pero te tengo buenas noticias. Cristo, oye bien esto: Cristo ya rompió la maldición en el cielo. Porque de acuerdo a Gálatas capítulo 3 y el verso 14, Cristo vino a liberarnos de esa maldición. Y a fin que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniese a los gentiles para que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Jesús vino a romper esa maldición. Ahora Él la rompió en el cielo. Aquí en la tierra, para que tú y yo podamos romper esa maldición, necesitamos obedecer en traer diezmos y ofrendas. Es la única forma que la maldición se va a romper. Y mira, yo creo con todo mi corazón, toda mi familia fue una familia pecadora, todos, igual que ahí iba. Pero cuando yo acepté al Señor Jesús y entendí ese principio, le dije: yo no voy a vivir de acuerdo a una cultura, yo voy a vivir de acuerdo al reino. Y esa es la forma en que Dios me ha abierto el entendimiento, no solamente para entender estos principios, para aprender cosas que nunca en mi vida pensé que podía
aprender y llegar a ser. Por eso ahora yo creo que mis suegros no se preocupan. Mira, yo creo que mis suegros no se preocupan por nada de las propiedades que tenemos. Si algo falta, saben que yo lo voy a arreglar. Pero en ese tiempo yo no pensaba en eso. Ellos decían, una carga para nosotros, de seguro que vamos a tener que mantenerlo. No, porque yo sabía quién era en Cristo, y yo sé quién soy en Cristo. Yo soy un heredero. Por esa razón entiendo que si la bendición de Abraham me alcanza a mí, yo ya soy un heredero. Ya no necesito otra cosa, solamente creer que soy parte de la herencia que Dios le prometió a Abraham. Y Pastor Gabriel, si puedes venir, quiero cerrar con esto. Yo siento el Espíritu de Dios fuerte. Cristo ya nos liberó de la maldición de la ley. Ahora nosotros tenemos que ser liberados. Y para terminar, les hemos dicho, escribe tu sueño en papel. Yo me puse a pensar esto. ¿Será que José escribió sus sueños? ¿En un momento escribiría sus sueños? O sea, porque la Biblia no menciona que él dice que tuvo 2 sueños, pero me pongo a pensar, ¿será que tuvo tiempo de escribirlos y decir estos fueron los sueños? Pero ¿sabes qué es lo que el Señor me hablaba el día de ayer en la madrugada? Es importante escribirlo, y quiero que todos los que tienen su sueño escrito en papel, les vamos a pedir que pasen. Pero oye bien esto, José sabía que él era el primogénito, porque cuando la Biblia dice que él le contaba a su padre todas las fechorías que hacían sus hermanos, yo sé que él se dio cuenta que Rubén cometió un grave error al acostarse con una de las esposas, y él sabía que ese derecho había sido violado y que ahora él era el heredero, y que aunque no era necesario que escribiera los sueños, pero yo me atrevo a pensar que José todas las mañanas que se levantaba como esclavo decía, yo tuve un sueño, Señor, tú me diste un sueño, Señor, tú me diste un sueño, y este sueño se va a cumplir, porque este sueño no es mi sueño. Y oye bien esto, José trabajó 13 años, porque la Biblia dice que tenía 17 años cuando él llegó a ser el segundo de Faraón. Tenía 30 años, quiere decir que trabajó 13 años trabajando. ¿Y sabes cuál fue la herencia? Que toda su familia se beneficiara de la excelencia con la cual José sirvió a Potifar y en la cárcel, y con la disponibilidad que tuvo para servir estando bajo Faraón. Pónganse de pie, pónganse en sus pies. Y todos los que tengan su sueño escrito en papel, si pueden pasar enfrente. Y quiero, antes que cuando lo presentemos, quiero solamente que leamos esta escritura. Entonces, ¿cuántos no pasaron el domingo pasado? Porque hay una declaración poderosísima. Oye bien esto, somos herederos. Somos herederos, tienes que pensar como un heredero. Aunque no tengas todas las cosas que tú quisieras tener, esfuérzate, haz las cosas con excelencia, sírvele al Señor con excelencia. Que cuando tú des, que no solamente sea la cantidad la que das, que sea la mejor semilla, que lo hagas con excelencia, porque es una herencia, y las herencias no se negocian, solamente se obedece, y a través de la obediencia es que recibimos. Muy bien, pues ¿por qué no pasan? ¿Quiénes traen sus proyectos escritos en hojas? ¿Hay alguien que los tenga? Sí, si pueden pasar por favor al frente, pasen rápidamente aquí al frente. Y ¿saben qué? Vamos a hacer algo más. Yo sé que algunos de ustedes los trajeron el domingo pasado, pero quiero invitarlos a que vuelvan a pasar aquí al frente. Sí, todos los que hayan traído sus proyectos o los traigan ahorita, pasen aquí al frente. ¿Hay alguien aquí que diga no me bendigan doblemente? No creo, ¿eh? Yo creo que todos quieren la bendición de Dios. Una de los significados de la primogenitura en el Nuevo Testamento, de lo que estás hablando de José, es la doble porción, es la bendición. Y de alguna forma en Cristo Jesús todos somos
por estar conectados a Cristo, bendecidos, o Dios quiere bendecirnos de esa forma, Pastor Hugo. Así que eso es lo que vamos a orar. Y algo que me bendice lo que has estado diciendo es por la fe. Abraham, es por la fe. ¿Cómo accesamos esa doble porción, esa bendición de Dios, esa vida de obediencia, de primogenitura? Aunque sabemos que Jesús es el primogénito, pero Él nos dio su espíritu. ¿Cómo accesamos a esa vida de bendición? Es por medio de la fe. Y así están pasando aquí por medio de la fe. Así que vamos en unos momentos más a bendecirlos. Amén. Sí, y saben, quiero leerles esta escritura. En Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Es como si el Señor te dijera: busca primeramente el reino de Dios y mi justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Sabes que a veces nosotros nos complicamos la vida. En Deuteronomios 28 dice: todas estas bendiciones te alcanzarán, irán detrás de ti, te van a alcanzar si obedeces. Si obedeces. Solamente la obediencia es la que nos hace creer que todo lo que Dios ha hablado para nosotros lo vamos a recibir. Es la única forma, familia. Y en lo práctico, en cosas prácticas, piensa en las cosas excelentes. Piensa en que servimos a un Dios excelente. Piensa que todo lo que nosotros necesitamos es su sabiduría. Puedes emprender negocio, puedes, y sé que para el próximo año vamos a mirar a muchos de ustedes, personas que han ido más allá de lo que en su mentalidad pensaban que podían hacer. Pero yo quiero decirles este principio: todo tiene que ver con que seas un hombre cuidadoso, un hombre que eres trabajador, pero eres un hombre de fe que hace las cosas bien hechas. Amén. Vamos a bendecirlos. Vamos a orar. Y yo voy a unir mi fe con la fe del pastor Hugo. Y como pastor de esta casa, voy a creer que la gracia que le ha sido dada a él, y por eso está predicando él el día de hoy, va a venir sobre tu vida para prosperar, para avanzar en el nombre de Jesús. Solo recíbelo por la fe. Ya lo que hagas con esa gracia, la administración que tú lleves, ya es tu responsabilidad. Ahí sí, esto no es magia. Esto es: recibes por la fe la gracia y tú administras con sabiduría esa gracia. Amén. Así que presenten sus hojas o alcen sus brazos. Padre, el pastor Hugo y yo, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo en estos momentos. Unimos nuestra fe y creemos en el nombre de Jesús en la impartición, y que viene una impartición de la gracia de Dios en esta área, en cada una de las personas que ahorita están creyendo y recibiendo. En el nombre de Jesús, impartición para ser bendecidos y prosperar, para ser bendecidos y heredar, para ser bendecidos y abrazar estas promesas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Yo puedo percibir cómo viene en estos momentos una bendición que rompe y pudre yugos y formas de pensar, de pobreza, de derrota, de escasez. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús, in Jesus' name, recibe la gracia de Dios para avanzar, para prosperar. En el nombre de Jesús, y también la sabiduría del cielo para saber cómo administrar esta bendición. Y comienza esta administración con que traigas los diezmos y las ofrendas al alfolí. Sin embargo, también continúa en que sepas administrar el 90% restante, porque aún el principio de los diezmos no es magia. El principio de los diezmos es el comienzo de una buena administración. Voy a repetir eso: el principio de los diezmos y las ofrendas no es magia. No es que si diezmas todo automáticamente se arregló. Es el comienzo de una buena administración. Es el comienzo de la bendición de Dios. Así que declaramos en el nombre de Jesús, Pastor Hugo y yo,
que en el nombre de Jesús eres bendito para ser bendito. Eres bendito para bendecir. Eres próspero para avanzar. Eres próspero para que aún la gente que no conoce a Cristo lo conozca a través de tu vida, a través de la prosperidad en cada área de tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hago esta declaración: van a ser libres de toda deuda. Van a ser libres de toda deuda. El Señor proveerá de una forma sobrenatural para que seas liberado de la esclavitud de las deudas y tú puedas ser bendecido para bendecir a otros, para que el reino se extienda. Vas a ser una persona, van a ser prósperos, no solamente porque están recibiendo la palabra, sino que la palabra misma te va a empoderar para que puedas romper con toda mentalidad de esclavitud, de pobreza, de deuda, de orfandad, y puedas ser libre y recibir la sabiduría para ser un buen ministro. Y vas a ser un hombre y mujer que van a hacer las cosas con excelencia en tu trabajo, en el servicio en el cual tú haces diariamente. Vas a hacer las cosas excelentemente. Y oye bien esto, y la gente dirá: en realidad Dios está con este hombre y con esta mujer, porque todo lo que hace prospera, todo lo que hace tiene éxito, todo lo que hace el Señor lo hace que sea próspero y que sea bendecido y que crezca en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos, dale ese aplauso si es que lo vas a hacer. Fuerte, fuerte a Dios. Pueden pasar a su lugar y ya vamos a orar y a despedir. Solo le pedí al pastor Hugo que se quede aquí al frente porque quiero que lo vean, y quiero solamente comunicarles que para mí es una bendición que seamos un equipo pastoral, porque una iglesia, y son las cosas que hemos estado hablando nosotros con el resto del equipo, una iglesia no debe depender de una sola persona, ni de la unción de una sola persona, ni de la gracia de una sola persona. La gracia del don de Cristo está distribuida en muchos de nosotros. Así que todo esto que está pasando es muy sano, muy necesario y muy liberador para todos nosotros. Vamos, dáselo fuerte a Dios. Y vamos gracias, Padre. Y vamos a ir recibiendo más y más de esta gracia, y vamos a identificar más esta gracia. Y por eso les pido que se abran su corazón a cada gracia. Y cuando digo gracia me refiero a cada persona, porque portamos una medida de gracia, la multiforme gracia de Dios. Entonces predique quien predique, sea el pastor Marco, sea el pastor Hugo, sea el pastor Marco Santiago, sea yo, sea pastora Carla, pastora Daniela, predique pastora Yaira, predique quien predique, es recibir de esa multiforme gracia de Dios. Amén, amén, amén. Muy bien, pues gloria a Dios. Gracias por esta palabra. De veras que es una bendición. Y yo puedo sentir ahorita la impartición que hubo en la iglesia. Una impartición. Así que cerramos y sellamos esta serie con broche de oro. Muy bien. Gracias, pastor Hugo. Te amo. Pues Padre, pues los bendecimos y ya van a estar despedidos. Padre, bendigo en el nombre de Jesús a esta iglesia. Te doy las gracias, Señor, porque tú que comenzaste la obra en cada uno de nosotros, la vas a terminar y a completar hasta el día de Jesucristo. Señor, yo bendigo a esta iglesia con esta bendición para prosperar y para avanzar en el nombre de Jesús. Ten ánimo, iglesia, ten gozo, ten paz. Los bendigo para que ahora en esta semana disfruten su día de acción de gracias, su Thanksgiving. Dios los bendiga. Tengan una excelente semana llena de gratitud. Dios les bendiga y nos vemos allá en el lobby para conectar y comer algo. Dios les bendiga. Adelante en Cristo.
a Jesús. Vamos.